Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Informativo Telecomunicaciones de América Latina, una iniciativa de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones con el apoyo de CERTAL para continuar con la tarea de extender el conocimiento sobre la economía digital en América Latina. En esta oportunidad conversaremos sobre la importancia de generar políticas públicas y regulación que promuevan el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en beneficio de dar mejores servicios a los usuarios. También abordaremos cómo las obligaciones impuestas como la velocidad mínima garantizada de Internet en el Perú puede generar un impacto negativo en los servicios ofrecidos y no es congruente con los objetivos de mejora de cobertura, acceso y calidad de las ofertas y generan un desincentivo en la inversión. Recuerden que nos encuentran todos los jueves a las 20 horas por UCL Televisión. Hoy recibimos a Juan Rivadeneira, director de Asuntos Regulatorios de América Móvil Perú y presidente del Comité de Telecomunicaciones de AFIN, gremio que agrupa a los principales concesionarios de servicios públicos e infraestructura del Perú. Juan es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Previamente desempeñó el cargo de Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, investigador principal del Instituto Libertad y Democracia en materia de simplificación administrativa y sistemas alternativos de justicia y arbitraje. Además, es autor del libro Lexicón de Telecomunicaciones 2018. Muy bienvenido, Juan, y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Cuáles son los principales desafíos para continuar extendiendo la conectividad en el Perú y avanzar hacia una digitalización cada vez más inclusiva? ¿Qué iniciativas promueven desde Claro para apoyar el cierre de la brecha digital? Yo creo que lo primero que hay que digamos, puntualizar es algo que por básico a veces dejamos de lado, y es la conciencia, la toma de conciencia sobre lo importante que realmente es generar mayor conectividad y que la mayor parte de la sociedad tenga acceso a la digitalización. Porque esto es lo que está finalmente detrás muchas veces de las decisiones y de las políticas públicas que a veces quienes tienen a su cargo la conducción, digamos, del sector, a veces olvidan. Entonces, lo primero, valga la redundancia, ser conscientes de que generar más conectividad genera un beneficio, reporta un beneficio muy importante a la sociedad, pero que es un beneficio no solo en términos sociales, sino fundamentalmente en términos económicos. Ustedes saben muy bien que hay estudios, hay cálculos, hay estimaciones de que tantos puntos porcentuales de crecimiento, por ejemplo, del acceso a Internet o del acceso a un teléfono móvil o de incrementar la penetración en un país, tiene impacto directo sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero también el crecimiento de la penetración, también el crecimiento de Internet tiene impacto sobre la reducción de la pobreza. Acá en Perú se hizo un estudio hace unos 10 años más o menos, donde se evidenciaba eso, ¿no? Un crecimiento porcentual de 10% en la penetración tiene un impacto casi del 1% en la reducción de la pobreza. Hablamos de la penetración móvil hace 10 años. De modo que yo creo que lo primero es que los hacedores de las políticas públicas tomen conciencia de que esto es algo realmente importante, que se ha puesto de manifiesto, ¿verdad?, ahora con la pandemia, pero que siempre ha sido importante, porque si no lo atacamos, no lo abordamos, vamos a ahondar o corremos el riesgo de ahondar aún más las brechas sociales que existen, ¿verdad? Porque la conectividad, el acceso a la digitalización, el acceso a Internet es un diferenciador ahorita que marca mucho la vida de las personas. Y nosotros en Claro estamos muy comprometidos en esa línea. Nuestro propósito, por ejemplo, aquí en Claro Perú es mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, porque sabemos el impacto que tiene. Entonces, aquí en Perú, creo que todavía tenemos ese desafío, ¿no? Primero, el que las autoridades prioricen, ¿verdad?, la conectividad, pero a su vez tomando en cuenta también cuáles son las premisas para promover conectividad, que muchas veces, otra vez, por básicas, se olvida. Para que haya conectividad, para que haya servicio, tiene que haber infraestructura, ¿verdad? Y entonces tenemos que también trabajar sobre la promoción de la infraestructura para generar servicios y cubrir esas brechas que hoy día todavía
por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos poco más del 40% de los peruanos que no tienen todavía acceso a Internet, ¿no? Entonces, creo que esos son los grandes desafíos, ¿verdad?, que como país se tienen, y como sector creo que hay una agenda muy importante que hay que trabajar de la mano con las autoridades, ¿verdad?, para conseguir esos objetivos a un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué implicancias tiene para el sector y los usuarios de las telecomunicaciones la Ley 31.207, que busca garantizar velocidades mínimas de carga y descarga? La verdad es que tenemos que decirlo, es una ley que la verdad debió requerir un mayor estudio, debió requerir la opinión de los expertos. De hecho, esta ley ha sido emitida en contra de las opiniones de las autoridades del sector. El propio organismo regulador ha reconocido que en más de un extremo esta ley técnicamente es inviable, es decir, que no se puede, estos parámetros que han planteado no se pueden cumplir. De tal manera que, y esto es algo que se ha evidenciado inclusive últimamente en estos meses a nivel nacional, porque otra vez estamos dejando de lado esto que te mencionaba en la primera pregunta, ¿no? Porque el impacto de tener una ley que no ha tenido en consideración premisas técnicas elementales, que no ha tenido en consideración la opinión del órgano regulador, finalmente va a terminar impactando a aquellos que son los que más necesitan el servicio. ¿Y por qué? Porque esta es una ley que básicamente lo que persigue son estándares, ¿verdad?, que no pueden ser alcanzados con todas las tecnologías. Y hoy día en Perú, ¿verdad?, como probablemente suceda en Latinoamérica, un gran porcentaje, probablemente más del 70 o 80% de las conexiones de Internet estén soportadas sobre tecnologías que no son de fibra óptica, ¿verdad?, que aparentemente es la única que puede cumplir con estos estándares de la ley nacional. Entonces, lo que se va a generar como efecto de esta norma es que se va finalmente a desatender, o se corre el riesgo de desatender estas conexiones que además todavía requieren incorporar a muchas personas. Por eso le comentaba que tenemos más del 40% de peruanos que todavía no están conectados y que van a sufrir un poco las consecuencias de una norma, ¿verdad?, que no tiene un respaldo técnico. Nosotros confiamos, estamos positivos en que las autoridades puedan reflexionar, ¿verdad?, puedan modificar esta norma para efectivamente generar y trasladar los beneficios que hoy el país o la sociedad peruana, los ciudadanos peruanos requieren en términos de acceso a Internet, ¿no? Entonces creo que hay ahí una oportunidad que aprovechar, pero hay también un gran riesgo en términos de lo que estamos persiguiendo como país. Esta brecha que todavía se necesita cerrar para el acceso a Internet corre el riesgo de tener problemas muy serios si es que no se hace una modificación de esta ley 31207. El espectro radioeléctrico es el insumo básico para proveer servicios de calidad que aseguran mejorar el bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo es la situación respecto al acceso y uso en el Perú? Bueno, en el Perú todavía tenemos pendiente hay unos indicadores que de tiempo en tiempo suele difundir la UIT respecto de los gaps, ¿verdad?, del espectro que todavía está pendiente de asignar en cada país. Nosotros, hasta donde recuerdo, en el último reporte estábamos cerca de un 60%, ¿verdad? Es decir, todavía tenemos una cantidad importante de espectro que asignar. Y aquí también es muy importante tomar en cuenta que de cara a acelerar los procesos de conectividad, de cara a incluir cada vez a más personas en los procesos de digitalización, no podemos tomarnos mucho tiempo, ¿verdad?, para asignar el espectro. El espectro guardado en un cajón es lo peor que puede suceder, ¿verdad? Porque el espectro finalmente es algo que termina beneficiando a la colectividad, termina beneficiando a la sociedad. El espectro es una herramienta, es un insumo que se utiliza para prestar el servicio al usuario, ¿verdad? En la medida en que un operador tenga la suficiente cantidad de espectro, en la medida en que un operador acceda al espectro en condiciones razonables, eso va a redundar directamente en el usuario, va a redundar en que pueda tener servicio, en que pueda tener un mejor servicio, que tenga una mejor experiencia de servicio, y si no ha tenido servicio antes, a que sea un nuevo usuario, ¿verdad? Entonces,
la asignación de espectro es una tarea pendiente. Hay en el caso peruano, digamos, dejando de lado todavía el tema de la banda 3.5 para los servicios de quinta generación, ¿verdad? Pero sí hay un retraso, ¿verdad? Por ejemplo, en las bandas como el AWS-3 o la banda 2.3, ¿verdad? Que hubo una licitación acá en Perú que se ha postergado y que es importante, ¿verdad?, se retome, porque finalmente, otra vez, estamos hablando de insumos que sirven básicamente para generar conectividad, para dar el servicio a los ciudadanos, ¿verdad? Y estas licitaciones de espectro que tienen que ser, digamos, llevadas a cabo de manera oportuna, tienen que también tener condiciones, ¿verdad?, razonables, ¿no? Creo que no podemos repetir ya las lecciones del pasado, digamos. Creo que Europa ha tenido lecciones bastante duras, ¿verdad?, sobre decisiones equivocadas en cuanto a cómo diseñar y cómo ejecutar estas licitaciones con cifras astronómicas, ¿verdad?, que son desembolsadas y que muchas veces ni siquiera revierten sobre el mismo sector, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica, muchos países las cifras, ¿verdad?, de recaudación de las licitaciones ni siquiera van al sector, sino se terminan derivando a otros sectores. Entonces, ha habido sí digamos, un rediseño de los procesos en los últimos años que básicamente tienden a que las licitaciones tenga como contrapartida la asunción de obligaciones de cobertura, ¿verdad? O obligaciones de servicio. Y eso creo que es importante que se mantengan, pero esas obligaciones tienen que también guardar cierta proporcionalidad, ¿verdad? Tienen que generar condiciones razonables para que efectivamente dar los incentivos suficientes para que los operadores puedan participar en las licitaciones y acceder al espectro. Entonces creo que ahí hay un aspecto fundamental también que trabajar y esa es la situación en el caso peruano, ¿no? Una licitación para estas dos bandas, trabajar permanentemente también viendo las demás bandas, ¿verdad? No, creo que en general, y esta es una reflexión no solo para el país, en general las autoridades encargadas de administrar el espectro tienen la responsabilidad de trabajar y elaborar e ir revisando permanentemente, ¿verdad?, las asignaciones de espectro para, en el momento oportuno, y repito, bajo condiciones razonables, puedan ser asignadas a los operadores, repito, para beneficiar fundamentalmente a los usuarios. El despliegue de redes de telecomunicaciones es la base para la transformación digital. ¿Existen trabas en este sentido? ¿Qué buenas prácticas recomiendan desde Claro a nivel nacional y regional? Sí, efectivamente. No hay transformación digital sin servicio y no hay servicio sin infraestructura, ¿verdad? Entonces, una cuestión básica y elemental es promover, facilitar, simplificar en la mayor medida posible el despliegue de las infraestructuras que van a soportar precisamente los servicios, ¿no? En Perú todavía tenemos una brecha muy importante que cubrir, digamos, máxime si estamos pensando en los futuros servicios de quinta generación, ¿verdad? La cantidad de estaciones base por persona en Perú, el ratio estación base por persona, todavía está muy por debajo de países vecinos, ¿verdad? Chile, Brasil, el mismo Argentina, de tal manera que es fundamental entonces el despliegue de políticas, de regulaciones y de normativas que tiendan a facilitar esta situación. Ahora, en Perú, hasta donde yo tengo conocimiento, fuimos, y creo no equivocarme, uno de los pioneros en la región en diseñar y aprobar un esquema normativo en términos de lo que son permisos para instalar infraestructura, bajo un esquema, digamos, de presunción de veracidad, ¿no? Es decir, un esquema de aprobación automática. Se presenta la solicitud al gobierno local con X requisitos y basta la sola presentación con el sello para que automáticamente se dé jurídicamente la autorización. Obviamente esto está sujeto a una fiscalización ex post, ¿verdad? Pero este esquema, que es un esquema promotor, simplificado, ¿verdad?, que además permite a la autoridad también después hacer una fiscalización posterior, un chequeo con las consecuencias que hay, obviamente, si uno envía la información errónea. Es un esquema novedoso, ¿verdad?, que se generó aquí ya hace unos poco más de 10 años en Perú,
Por eso decía, creo que somos una especie de, somos un poco pioneros, pero claro, muchas veces lo que se tiene en el papel, en la norma, no se refleja en la práctica. Entonces, es una ley que ha sido resistida por mucho tiempo por los gobiernos locales, los municipios, y esto es algo, entiendo, común además en muchos países de la región, ¿verdad? Y entonces hay todavía sí estas marchas y cortamarchas, hay reticencias, hay a veces que interponer acciones legales para poder tener un panorama, digamos, un poquito más claro en términos de lo que es rapidez. Ahora, también viene sobre esto, y esto es importante, toda esta, digamos, regulación ambiental que se ha venido montando sobre la regulación sectorial. En algunos países con más intensidad que en otros, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener bastante cuidado porque no se trata de, por supuesto, de descartar la regulación ambiental. Se trata simplemente de que haya un balance, ¿verdad?, entre este interés, esta prioridad de llevar servicio, de tender infraestructura de la manera más pronta a los usuarios, ¿verdad?, y de contar con todo este paquete de la permisología, muy expeditivo, muy simple, ¿verdad?, lo más desregulado posible, ¿verdad?, para que pueda efectivamente llevarse a cabo este despliegue, digamos, de la manera más pronta, eficiente, y que efectivamente le llegue al usuario como desea, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto acá en Perú. Me da la impresión de que también es un reto para muchos países de Latinoamérica, y se los comento teniendo además una legislación pionera, casi modelo, ¿no? Que es una legislación que, como le digo, casi toma un poco el modelo norteamericano, ¿no? De la presunción de veracidad, del form que se presenta, se firma y automáticamente se emite. Entonces, es un modelo muy bueno, ¿verdad? Pero como le digo, en el camino ha venido sufriendo ciertos inconvenientes. La ley sigue vigente, ¿verdad? Se sigue utilizando de tal manera que esto se puede inclusive complementar, ¿verdad? Primero con esta reflexión que hago sobre tener un balance también con la legislación ambiental, pero sobre todo con otro tipo de legislaciones, ¿no? Con otros complementos, como por ejemplo pueden ser disposiciones como existen en otros países respecto a poner al alcance o a disposición de los operadores las infraestructuras o los inmuebles, ¿verdad?, del gobierno nacional, para que puedan instalar ahí infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? Hay otros países, por ejemplo, el caso, se estaba leyendo la vez pasada, el caso japonés, ¿verdad?, donde se pone a disposición de los operadores los postes donde están soportados los semáforos para que puedan instalar sus microceldas o sus picoceldas, ya para los servicios ya probablemente más avanzados de quinta generación. Pero más allá del caso puntual, ¿verdad?, lo importante ahí es cómo se abre el abanico, ¿no? Cómo el Estado inclusive no solo facilita, sino empieza a decir mis bienes, los bienes del Estado, porque priorizo el interés público de que haya un servicio de calidad, ¿verdad?, y en las mejores condiciones, pongo a disposición los bienes del Estado para que se soporte ahí la infraestructura, ¿verdad?, y pueda de esa manera llegar a los usuarios de la mejor manera. Entonces, ahí hay buenas prácticas, creo, que se podían adoptar, hay benchmarks que existen, hay normas muy claras, pero sobre la base, como les digo, de un sistema de permisología muy simple, muy fácil y muy expeditivo, porque eso es lo que finalmente termina condicionando que una persona pueda progresar social, económicamente, educativamente. Puede parecer irrelevante, pero no, o sea, la permisología finalmente termina afectando al usuario. La seguridad jurídica y la sostenibilidad del sector son factores clave para asegurar que más personas puedan conectarse. ¿Qué aspectos deben contemplarse en el Perú? ¿Qué proyecciones de inversiones tiene claro? Efectivamente, una de las bases más importantes que tienen que, digamos, consolidarse y permanecer a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo del tiempo en que las licencias de los operadores tienen vigencia, es precisamente esa, ¿no? La seguridad jurídica, ¿no? No olvidemos que este es un sector eh, 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 donde las inversiones que se realizan son considerables, ¿verdad? Son inversiones además cuya recuperación es a muy largo plazo, ¿verdad? Pero también son inversiones que se hacen en un entorno
donde la obsolescencia tecnológica es galopante, ¿no? O sea, las tecnologías van cambiando, se tiene que invertir nuevamente, ¿verdad?, en plataformas, en servicios, en tecnologías, de tal manera que sin seguridad jurídica esto, la verdad, no caminaría. Entonces, la seguridad jurídica es un aspecto, como les digo, fundamental, y en ese sentido, los esquemas de licencias, por ejemplo, pero sobre todo los esquemas de renovación de las licencias, los esquemas de renovación de las concesiones, tienen un rol muy importante, ¿no? Fíjese usted, en Latinoamérica, más o menos, con algunos años, pocos años de diferencia, los mercados se liberalizan a fines de los 90, ¿sí? Digamos, se producen las licitaciones, donde las empresas incumbentes, ¿verdad?, son privatizadas, y al cabo de 2 o 3 años se abren los mercados para la entrada de nuevos jugadores. De esto ha transcurrido más o menos 20 años, un poquito más de 20 años, de tal manera que muchas de estas licencias que en ese momento se otorgaron, de estas concesiones, ya están en estos años por expirar, ¿verdad? Y requieren una renovación, requieren un pronunciamiento, ¿verdad?, de la autoridad. Y esto se hace en un momento, como decíamos al inicio, en un momento en que es fundamental garantizar conectividad, en que es fundamental invertir, ¿verdad? Invertir en las redes, invertir en tender más fibra, ¿verdad? En conectar a las personas. Y esto, que requiere, otra vez, inversiones a muy largo plazo, está, pues, muchas veces condicionado por las formas en que, o las condiciones en que se renuevan estas licencias o concesiones. Entonces, los mecanismos de renovación de concesiones son una de las manifestaciones más importantes de la seguridad jurídica, ¿verdad?, que puede ofrecer, digamos, un país, ¿verdad?, para que un operador finalmente termine por consolidar su presencia y mantener, ¿verdad?, no solo el ritmo de inversión, sino también seguir con este proceso de ir extendiendo el servicio para reducir esta brecha de acceso que existe mucho. En el Perú, por ejemplo, tenemos aquí un régimen de renovación de concesiones que tiene mucho por mejorar, mucho por mejorar. Es un régimen que se basa exclusivamente en sanciones, es decir, ¿no? Mientras más sanciones, menos años tiene uno de renovación. Y es un régimen que, bueno, no considera todo el beneficio que la empresa operadora puede haber aportado durante 20 años, ¿no? Toda la inversión por encima de las obligaciones de sus concesiones que han venido realizando, todos los procesos de modernización, todas las reducciones de precio, es decir, todas las ventajas que ha venido trasladando a la sociedad en los últimos años no son evaluadas como parte de un proceso de renovación. Y eso sí es, creo, por decirlo menos, cuestionable, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un sector donde se atienden millones, ¿verdad?, millones de clientes, y donde, como es normal, pueden existir, pues, errores estadísticos, ¿no? Y esto es mundial, ¿no? Uno puede ver que esto sucede con las grandes empresas operadoras, inclusive de otras latitudes, Europa, la misma China, ¿verdad? Entonces, tener un esquema de renovación de concesión basado exclusivamente en sanciones, y además estacionalmente un regulador que sanciona periódicamente, pues está generando, al menos acá en el Perú, una situación, digamos, que podría un poco cuestionar esta seguridad jurídica que el sector requiere. Pero en todo caso, confiamos en que esto pueda ser revertido, confiamos en que se pueda modificar este régimen, ¿verdad?, de renovación de concesiones, que, repito, es lo que está sobre la base hoy, en el caso del mercado peruano, ¿verdad?, sobre la base de esto que entendemos como seguridad jurídica, ¿no? Y esperamos y confiamos que hay ahí una precisión, una revisión de este proceso de renovación de concesiones para, en el caso nuestro, seguir con los niveles de inversión que hemos venido realizando todos los años, y por supuesto seguir consolidándonos como la mejor empresa de telecomunicaciones en el Perú, ¿verdad? Nuestro propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones creo que es nuestro norte, y eso es lo que fundamentalmente ha venido explicando el éxito que hemos tenido en los últimos años
acá en el Perú y esperamos continuar teniéndolo, ¿verdad? De la mano con la colaboración con las autoridades y sobre todo con el entendimiento que aquí estamos trabajando para generar y trasladar un mejor mundo a las personas. Gracias, Juan, por tu valiosa visión sobre el desarrollo del sector en el Perú. En el informe de hoy analizaremos las obligaciones impuestas de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Perú para entender cómo repercuten negativamente en los servicios ofrecidos y las opciones de los peruanos de acceder a la conectividad. Veámoslo. El Congreso de Perú aprobó el año pasado la Ley 31.207, llamada Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio de Internet a favor de los usuarios. Esta norma establece que a partir de diciembre de 2022, los operadores deberán garantizar una velocidad mínima de Internet del 70% de lo contratado a todos los abonados. Para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, las obligaciones impuestas en esta normativa repercuten negativamente en los servicios ofrecidos y las opciones de los peruanos de acceder a la conectividad, siendo esta un habilitador de derechos para la ciudadanía y un generador de bienestar social hacia la población. La relación de simetría en velocidades de carga y descarga para los servicios de Internet de banda ancha definidas en esta ley solo puede ser alcanzada con enlaces de fibra óptica. Otras tecnologías, por la forma que están diseñadas y provistas a los usuarios finales, tienen una imposibilidad para el cumplimiento de la norma, lo que obliga a los operadores del servicio a modificar sus ofertas a los usuarios, generando un impacto negativo sobre los servicios. Incluso, el órgano regulador del Perú, OCIPTEL, ha manifestado que el incremento súbito de la velocidad mínima garantizada de 40% a 70% implicaría que las empresas reduzcan a futuro las velocidades ofertadas y contemplen modificaciones tarifarias, ya que establece parámetros técnicos en plazos no previstos que implican inversiones, agudizando aún más la dicotomía expansión-calidad y postergando el despliegue de nueva infraestructura. Como está planteada, la norma obliga a modificar planes de inversiones, destinando al cumplimiento con este parámetro el capital previsto para expandir la cobertura. Por eso, lejos de beneficiar a los peruanos, perjudica a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que aún no están conectados, por ejemplo, a la banda ancha móvil. Este tipo de obligaciones impuestas por la Ley 31.207 no son congruentes con los objetivos de la mejora de cobertura, acceso y calidad de los servicios que reciben los peruanos. Para ASIET, esta ley resulta en un desincentivo para la inversión en el despliegue de redes de telecomunicaciones, que son la base de la transformación digital. Buscando contribuir a una reflexión propositiva que tenga como centro el beneficio a la población, ASIET propuso que se precise que la velocidad mínima del 70% y la asimetría máxima entre carga y descarga establecidas en la ley sean aplicables a los servicios de banda ancha provistos mediante aquellas tecnologías que puedan dar cumplimiento técnico a la norma. Para conocer más los aportes y comentarios que ha realizado ASIET a la Ley 31.207 en el Perú, se puede ingresar al sitio www.asiet.lat. Como en cada uno de nuestros programas, les compartimos ahora un resumen de las principales novedades del sector de las telecomunicaciones, audiovisual y de las tecnologías de la información, con lo que hay que saber sobre esta industria en constante cambio y evolución. Vuelve a la presencialidad el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, CLTD 2022, en Hilton Reforma, Ciudad de México, y tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre, convocado por ASIET, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, GSMA e Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, un espacio de diálogo sobre las políticas públicas necesarias para maximizar las oportunidades de la digitalización en la región y garantizar el desarrollo de la industria. El registro es gratuito y ya está disponible en www.cltd.lat. Mariliana Méndez, secretaria general de ASIET, participó en la 8ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe de la CEPAL, ELAC 2024, donde sostuvo que el principal reto para la conectividad es la sostenibilidad financiera de los operadores de telecomunicaciones. Andesco, ASIET y Asomóvil se unieron para presentar sus propuestas al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Entre los puntos del documento se incluyen planificar políticas de espectro que fomenten la inclusión digital, infraestructura como eje de política intersectorial, garantizar la asequibilidad y el acceso del servicio esencial de Internet y un campo de juego nivelado en el mercado TIC y una normativa que responda al nuevo contexto de mercado tecnológico.
Se realizó una mesa de trabajo propuesta por Citel, Telefónica y Asiet, donde especialistas en telecomunicaciones se reunieron para ahondar en los desafíos persistentes en el armado de políticas públicas y regulación del sector en América Latina. Allí, Paola Bonilla, directora ejecutiva del regulador colombiano CRC, explicó cómo la regulación innovadora deriva de una regulación inteligente. En el Digital Transformation and Innovation Summit, realizado por Conecta LATAM, diversos especialistas coincidieron en que para conectar a los desconectados en la región se necesita contar con un marco jurídico estable y con esquemas de compartición de infraestructura. Durante el encuentro, Mariliana Méndez, secretaria general de Asiet, mencionó que además se requiere reducir los altos costos de espectro e incentivar el despliegue de infraestructura reduciendo trabas en municipios. Para no perderte de ninguna actualización del sector, puedes suscribirte al newsletter semanal de Asiet en www.asiet.lat. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos muy pronto. Que pasen ustedes muy bien. Puedes seguir a Asiet en sus redes sociales y participar de la conversación a través del hashtag informativo Asiet, en Twitter @Asiet_lat, en Facebook /AsietLat, en LinkedIn /AsietLat.